Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 5 del curso Elaboración y Presentación de Ejercicio Práctico Supervisado. Bueno, en primer lugar quiero pedirles disculpas, pero es que me hubieran dicho que la semana pasada no se miraba la presentación. Yo me di cuenta hasta cuando estaba el proceso de la grabación. Me hubieran avisado que no se estaba viendo la presentación. Si hay algún inconveniente en el transcurso de la sesión, me escriben ahí o me interrumpen, no hay ningún problema para evitar ese inconveniente que pasó la semana pasada. Pero ya solucionado, ahí les mandé la sesión grabada de la sección A, pues en ese sentido. Pero no hay ningún inconveniente. Pero si en algún momento se va la transmisión o se va la señal, por favor me avisan, en ese sentido, me escriben ahí para que veamos cómo solucionamos eso. Porque estoy a través del teléfono y estoy a través de la computadora. Pues. Bueno, hoy vamos a iniciar ya propiamente en lo que es la preparación de lo que sería ya el informe final, propiamente del EPS. Recuerden que en las clases anteriores vimos lo que era etapas previas, etapas de lo que era la planificación y previsión. Vimos propiamente cómo hacer el diagnóstico, vimos cómo estar en la base teórica o el marco teórico, y la semana pasada que vimos propiamente consistía en el plan de acción. Ahí terminaría propiamente el anteproyecto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer? Pues en ese sentido. Bueno, ya presentaron la propuesta con los encargados de metodología de su unidad académica o de su facultad. Ellos le dieron el visto bueno, entonces ellos ya le nombran o usted selecciona a su asesor en ese proceso. Entonces viene usted y empieza a elaborar su anteproyecto, el protocolo, todo eso que vimos anteriormente, y esas tres fases que elaboramos. Ahí se recuerdan que existen ciertas reglas. Una de las reglas es que la redacción en el anteproyecto tiene que ser a tiempo futuro, porque están planificando cómo van a hacer el EPS. La otra regla propiamente es que en los anteproyectos se habla de secciones, propiamente. Sección 1, diagnóstico, sección 2, base teórica o marco teórico, y sección 3, plan de acción. Una pregunta que siempre me hacen, ¿cuántas páginas debe llevar? Para manejar un promedio, pues en esas primeras tres fases o esas tres secciones del anteproyecto, unas 30 páginas. Y creo que lo estoy poniendo demasiado, pero pongámosle unas 30 páginas para que ustedes propiamente tengan ahí ese anteproyecto. Ahí se recuerdan que tanto la sección 1, que es el diagnóstico, como la sección del plan de acción son las únicas etapas que no cambian. Cuando ustedes ya van a hacer el informe final, ahí sí va a cambiar la redacción, va a cambiar el tiempo verbal. En este caso, ustedes en el anteproyecto hablaban tiempo futuro, en el informe final van a hablar a tiempo pasado, porque ya hicieron el EPS, esa es la única diferencia. Pues, y en el informe final se habla de capítulos. Capítulo 1, diagnóstico del problema. Capítulo 2, el marco teórico. Capítulo 3, plan de acción. Y hoy vamos a hablar del capítulo 4, propiamente ese capítulo 4, que consiste en la sistematización. Este proceso de la sistematización del proyecto no lo vayan a confundir con la evaluación. Eso lo vamos a ver allá dentro de 15 días, propiamente. Aquí es que usted, en este caso como el futuro profesional que usted se va a convertir, pues nos narre, nos describa, nos cuente, nos presente propiamente qué fue lo que hizo, qué fue lo que estuvo haciendo durante esos 3, 6, 9, 10 meses que ya le llevó a hacer su EPS en la empresa, en la comunidad, en la institución donde usted estuvo trabajando propiamente. Eso es lo que nos describa, que nos narre. Es uno de los capítulos más cortos, eso sí, de una vez les digo, es uno de los capítulos más cortos propiamente dentro del informe final. No puedo darles una cantidad de páginas porque eso ya dependerá precisamente de qué es lo que usted quiere presentar. En cambio, en el capítulo de la evaluación, que es el capítulo 6, ahí como el mismo nombre indica, se va a evaluar su EPS, se va a ver la rentabilidad,
sabe la factibilidad del EPS, tanto en la empresa, en la comunidad, para la universidad, como para ustedes mismos. Pero allá se va a evaluar el EPS. Aquí solo es narración, descripción propiamente, cómo estaba ese proceso antes, durante y después propiamente de su EPS, pero más que todo es el proceso durante, o sea, el tiempo que llevó. Aquí el asesor, nula participación, casi nula participación. El asesor solo la va a leer porque él propiamente no estuvo durante los 3, 6, 9 o 10 meses que estuvo trabajando. Tal vez lo llegó a supervisar, tal vez lo llegó a algún tipo de reunión propiamente con su jefe, pero realmente lo que le va a servir a él, en este caso para el asesor, es saber qué fue lo que usted hizo en cada una de esas, de cada uno de esos meses, y si usted logró cumplir a cabalidad, o por lo menos en un 75%, su plan de acción en ese sentido. Pero el que tiene mayor participación aquí y el que le va a dar el visto bueno es su jefe. Porque él es el que estuvo con, el que va a estar con ustedes o estuvo con ustedes 3, 6, 9 o 10 meses. Entonces, él sí puede de alguna forma aprobar o desaprobar este capítulo, porque usted estuvo trabajando con él propiamente, o con ella en ese sentido. Entonces, ahí es donde usted va a narrar, escribir, y tiene que ir muy vinculado, y lo vuelvo a repetir, y lo he repetido a lo largo de este curso, con el diario de bitácoras. No se olviden del diario de bitácoras. Los asesores, en este caso, como no estuvimos presentes con ustedes, pues vamos a confrontar ese diario de bitácoras con este capítulo que nos están presentando, para ver si hay congruencia, para ver si hay lógica. Pues no lo olviden, apunten todo. Sé que a veces da pereza, a veces no dan ganas de apuntar nada en el diario de bitácoras, o porque no tienen tiempo, o porque están cansados, o por X o Y razón, pero apúntenlo, no lo olviden. Con 1 o 2 días que ustedes se atrasen, se les pueden olvidar muchos detalles. También queda ya a criterio de ustedes en este proceso de la sistematización, transmitir o comunicar si trabajaron ese EPS alterno que hemos hablado. Pues, recuérdense, lo hemos dicho, ese EPS alterno es que era opción de ustedes. Pues, si ustedes tomaron la decisión de hacerlo, pues felicidades, no hay ningún problema pues, en ese sentido. Y si ustedes quieren transmitir lo que sucedió en ese EPS alterno, están en su derecho, no hay ningún problema. Como también ustedes pueden haber dicho, no, sí trabajé mi EPS alterno, pero no lo quiero compartir. Están en su derecho. Recuerden que es un EPS alterno, no es necesario incluirlo. Pues. Si ustedes quieren, lo incluyen. Si no, no, esto no es obligatorio, ese EPS alterno, si ustedes lo trabajaron. Pues, y tampoco es obligatorio que ustedes hagan ese proceso de comunicación. Queda ya a criterio de ustedes hacer ese proceso. Entonces, ¿qué vamos a entender por sistematización propiamente? En cualquier tipo de trabajo o científico que usted presente, ya sea una monografía, un EPS, una tesis propiamente, esto se trata de transmitir o comunicar los aprendizajes. Esto es lo más importante en este capítulo. ¿Qué fue lo que usted aprendió? No, repito, no estamos evaluando el EPS. Eso va a ser su capítulo ya número 6. Queremos ver qué fue lo que usted estuvo haciendo y qué fue lo que aprendió. ¿Qué fue lo novedoso para usted? ¿Qué fue lo que usted dejó también en la empresa o en la comunidad? ¿Qué fue ese neoconocimiento? Eso es lo que se trata, transmitir ese conocimiento para poder mostrar propiamente el aprendizaje, para poder mostrar ese tipo de aprendizaje que usted tuvo a lo largo. Algo aprendió, ya lo hemos dicho. 2, 3 meses de EPS que valen a 2, 3 años. Algo aprendió en esos 3, 6, 9 meses que usted estuvo trabajando. Y eso es lo que nos tiene que contar, eso es lo que nos tiene que narrar, describir, presentar. Y como les digo, si es obligatorio, el EPS fijo. Si usted aprendió otras cosas, y esto sí puede suceder, eso también es válido. Que usted, digamos, en el EPS oficial, aprendió ciertas cosas, pero aprendió más en el otro EPS. Ahí usted, vuelvo a decirles, que a su criterio sí presenta esos conocimientos. Pero lo que la facultad o lo que la unidad de EPS quiere es ese EPS oficial. ¿Qué fue lo que usted estuvo aprendiendo? Algo aprendió. Volvamos a la analogía de las prácticas de nivel medio. ¿Se recuerdan ustedes durante ese mes de septiembre?
bien o mal, pero aprendieron algo. Ahí por lo menos conocieron el horario laboral, conocieron cómo es el ambiente en una empresa. En algunos colegios les piden un informe propiamente. Ese informe se lo dan a conocer a los alumnos propiamente digamos que estaban en sexto, pues ese informe se lo pasan a los alumnos de quinto, para que el otro año ellos estén sabidos de qué fue lo que ustedes hicieron y estén preparados. Para eso sirve probablemente para hacer ese proceso de comunicación, para hacer ese proceso de ir construyendo, ir causando, ojo en un sentido, eso también puede causar un proceso de indagación y un proceso de motivación para EPCistas que vengan atrás de ustedes. Puede ser que ustedes a través de ese proceso, a través de esa narración, motiven a otros, incentiven a otros. Esta persona hizo el EPS en tal lugar y esto fue lo que estuvo haciendo, pero me hace falta en ese campo. Eso es lo más importante, probablemente que ustedes tienen que saber presentar, ese neoconocimiento. Entonces, este capítulo lo podríamos presentar de una forma como narrar las experiencias, narrar los acontecimientos que a usted, bien o mal, le tocó estar durante esos 3 o 6 o 9 meses. Pero hay que llevar una serie de pasos, hay que llevar una serie de recopilación. Dice bien lo que les voy a decir. Se trata de que usted presente o que usted nos narre los hechos durante el tiempo laboral. O sea, si usted empezó a trabajar su EPS de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, eso es lo que nos interesa. Solo lo que estuvo haciendo en la empresa. Dice bien, con todo respeto, no nos interesa, en este caso a la facultad, a la universidad o los encargados de metodología o asesores, no nos interesa qué fue lo que usted hizo fuera propiamente de su horario laboral. Si usted conoció al amor de su vida, si usted fue a pasear, eso no interesa probablemente. En este caso, en este documento, usted debe de presentar propiamente utilizando un lenguaje profesional, un lenguaje como profesional, la importancia de su EPS. ¿Qué fue lo que usted propiamente elaboró? ¿Qué obstáculos tuvo? ¿Qué problemas tuvo? ¿Qué deficiencias tuvo? Y allí podría hacer usted hasta un autoanálisis a usted mismo. O podría hacer también un autoanálisis a lo que sería la facultad. En el sentido, usted puede decir, nos hace falta en la facultad tales características. Por ejemplo, nos hace falta en la facultad, si, por ejemplo, dentro de su plan de acción, que vimos la semana pasada, usted iba a dar conferencias, pues usted podría decirle como una recomendación a la facultad, pues que haga algún curso o un diplomado de cómo hablar en público. Usted lo sugiere, ojo a esto, usted lo va a sugerir. Si en la facultad lo toman en cuenta, excelente. Si en la facultad no lo toman en cuenta, ya no es problema de usted. Ojo en ese sentido. Suena muy feo lo que estoy diciendo ahorita, pero usted ya está a punto de graduarse. Usted está recomendando, está sugiriendo, pues, sentido. Allá la facultad si lo toma. Allá propiamente, si los tesistas que vienen atrás de ustedes toman en cuenta esas sugerencias que usted le está sugiriendo a futuros EPCistas cómo deben de prepararse para empezar o elaborar muy bien su EPS. Entonces, la finalidad propiamente es ordenar los pasos. La finalidad es resumir, recopilar, presentar en una forma sencilla, en una forma narrativa. También tiene que ver mucho la creatividad de ustedes, a cómo van a transmitir ese proceso, para dar la importancia de ese neoconocimiento que ustedes adquirieron. Vuelvo a repetir, algo aprendieron. 3, 6, 9, 10 meses que estuvieron ahí, algo aprendieron en ese sentido. Y eso es lo que queremos saber. Eso es lo que queremos que ustedes nos narren, que ustedes nos describan. Cómo estaba antes el problema, cómo ustedes lo fueron trabajando y cómo lo dejaron. Eso es lo más importante. Si ustedes de alguna forma lograron, según sus objetivos, según su misión y visión, solucionar ese problema. En este caso, pues, aquí ya, por eso vuelvo a decir, es el jefe el que va a evaluar este capítulo. Porque aquí usted puede decir, sí logramos cumplir a cabalidad nuestras actividades, sí logramos solucionar los problemas en la comunidad o en la empresa. Pero el jefe le va a decir, mire, momentito señorita, momentito caballero, ¿por qué usted está poniendo eso? A usted le faltó ciertas etapas en su plan de acción. Usted no pudo cumplir a cabalidad cierta actividad que tenía planificada en ese sentido. Entonces, tampoco es echar casaca por casaca o mentir, pues en el sentido,
porque sí va a venir con el visto bueno de su jefe, vuelvo a repetir. Los asesores no, en ese sentido, porque no estamos con ustedes durante esos 3, 6, 9 meses, pues, en ese sentido, es su jefe. Entonces, tampoco vamos a inventar datos, tampoco vamos a falsificar información. Se trata de que usted, vuelvo a repetir, nos explique, nos haga la extracción, las lecciones, las experiencias, las anécdotas de hacer su EPS. Repito, algo aprendió, algo le facilitó a usted hacer ese proceso, pues en ese sentido, hacer ese proceso de desarrollo, ese proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en el área de ingeniería esto se conoce como docencia, pues en ese sentido, o en el área de psicología esto se conoce como extensión, pues en ese sentido. Algo dejó usted a la empresa, algo dejó usted a la comunidad, como también la comunidad dejó en algo en usted, pues en ese sentido. Es un proceso de gana y gana en ese sentido. Entonces, el objetivo de la sistematización es en base a 3 pasos o 3 etapas que usted debe de cumplir. Está el análisis, que consiste propiamente en presentar o en definir el objeto de su EPS, cuál era el propósito que usted tenía y qué fue lo que cumplió y también qué fue lo que le hizo falta. Ojo en ese sentido. Usted pudo haber cumplido, se recuerda que hemos dicho que por lo menos tiene que haber un 75% de las actividades cumplidas, de esas actividades que usted hizo en el plan de acción, un 75%. Bueno, si su jefe le permite eso, porque ya lo hemos dicho, hay algunos jefes que le van a decir, no, hasta que esté terminado todo el EPS, compañero, hasta que esté terminado todo el EPS, señorita, ahí podemos, ya le puedo dar el famoso finiquito. O le van a decir, no, yo sé que hubo problemas, hubo inconvenientes, entonces con que haga usted el 75% de su EPS más que suficiente. Entonces tiene que hacer ese proceso de analizar, ese proceso de definir qué fue lo que hizo y qué fue lo que le faltó propiamente. Y también especificar o dar ese proceso de las experiencias. ¿Qué fue lo que usted realmente, qué fue lo que usted notó de diferente? ¿Qué es lo que a usted le va a servir? Ojo a esto. ¿Qué es lo que a usted le va a servir como profesional? Eso es lo más importante. Ese neoconocimiento, esos aportes, esas ideas que estuvo en la empresa, en la comunidad, que le van a servir a usted en forma personal, pero más que todo en la forma profesional. Cometió errores, ya lo hemos dicho, preferible cometer errores, pero ahorita de esos errores que cometió, ¿cómo usted los corrigió? Acuérdense, está en la empresa, está en la comunidad, ya tiene que ver cómo soluciona esos problemas que se le van enfrentando. Siempre y cuando sea un problema de solución, pues, pero si había algún problema que usted no lo podía solucionar y que tuvo que comunicárselo a su jefe, pues ahí eso es muy distinto, pues, pero ya son problemas muy serios. Pues, pero ese proceso propiamente se trata de que usted propiamente indique los pasos de cómo hizo cada actividad, nos narre, nos describa, nos vaya definiendo en una manera clara, en una forma específica, los resultados que usted tuvo, los resultados que usted esperaba y los que no pudo cumplir. Vuelvo a repetir, es un proceso de narración, descripción de su EPS durante esos 3, 6, 9 meses. Y luego viene el proceso de evaluación, pero repito, no lo confundan con el capítulo 6, es distinto. Ese capítulo o esta parte o ese inciso de la evaluación es donde usted propiamente va a dar o va a transmitir propiamente ese proceso de generación de conocimientos. Lo que decíamos, ¿qué aprendió? ¿Qué novedoso? Algo aprendió, algo que tal vez la universidad no le había dado, o algo que le dieron en la universidad, pero aquí lo terminó de confirmar, aquí lo terminó de reafirmar, por decirlo, o ese proceso de la hipótesis, si usted en algún momento pudo comprobar o rechazar, o también, ojo, de aquí entrará criterio de ustedes, ese nuevo conocimiento y esa apertura a esos conocimientos, con todo respeto, con todo respeto. A veces hay EPSistas que van muy cerrados, una mente muy cerrada al hacer el EPS, pero cuando ya lo están haciendo y cuando lo terminan de hacer, su mentalidad cambia. Tu forma de ver el mundo, de ver esa realidad es completamente distinta. Yo se lo decía la semana pasada, el sancarlista ha perdido esa realidad nacional, ha perdido esos factores de conocimiento de la problemática nacional. Esto les va a ayudar, porque aquí sí van a estar en la comunidad, van a estar en la empresa, van a estar viendo propiamente la práctica, la praxis, que es lo que necesita cualquier profesional. Por eso, como hemos dicho, es donde usted va a contar sus anécdotas, sus experiencias, cómo usted pudo afrontar esas situaciones o esos problemas que se le pudieron haber presentado
a lo largo propiamente de su proceso, de su EPS. Entonces, esos son los objetivos de hacer este capítulo. Hacer el análisis de cómo le fue a usted, describir ese proceso, narrar ese proceso de su EPS y evaluar qué fue lo que usted aprendió y cómo pudo afrontar esas situaciones. Y eso nos va a conducir propiamente a los pasos para cómo poder presentar propiamente o esos modelos para poder presentar el proyecto, para poder presentar ese capítulo en ese sentido. El primer paso que usted debería hacer es realizar un análisis de sus objetivos. ¿Se lograron cumplir sus objetivos generales? ¿Se lograron cumplir sus objetivos específicos? Vuelvo a repetir, ya sea en el EPS oficial o en el EPS alterno. Repito, ese EPS alterno, si usted quiere, lo presenta, si no, no. Pero pongamos que usted los quiere presentar. Entonces, logró cumplir sus objetivos, logró cumplir su misión y visión, logró afrontar la problemática, logró tener esos nuevos conocimientos, en ese sentido. Y eso a través de la descripción de los objetivos, ese proceso de poder evaluar sus objetivos, es donde usted no lo va a narrar, donde usted no lo va a describir. Ahí lo vamos a ver más adelante, cómo usted podría hacer esa narración, cómo usted podría hacer la descripción propiamente de esos elementos que usted necesitó para hacer su EPS. Y luego viene el objeto de análisis o el objeto de estudio. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo estaba antes el problema? ¿Cómo estaba la situación en la empresa? Usted ya lo tiene, hizo un diagnóstico del problema. ¿Cómo usted, a través de ese diagnóstico, pudo verificar, pudo comprobar que realmente el diagnóstico que usted hizo era correcto o verídico? ¿Y cómo usted pudo, ahora, fíjese bien ahora lo que va a suceder, cómo ustedes ahora pudieron comprobar su teoría? Esa teoría, ¿se recuerdan que ustedes hicieron una teoría en el marco teórico? Y allá les decía, ahorita no nos interesa saber si esa es la solución al problema o no. Pero ya hicieron el trabajo de campo. Ahora sí podemos decir, esa teoría que había plasmado o esa teoría que puse o esa hipótesis acción es una hipótesis positiva o negativa, propiamente. Ahí es donde ustedes van a confirmar ese proceso. O usted podrá decir, nos hizo falta tal apartado para poder cumplir a cabalidad nuestra hipótesis, nuestra teoría. Volvamos nuevamente con lo del doctor. Usted llega con un doctor, le presenta los síntomas, él hace un diagnóstico propiamente, él le da una receta y con el transcurso del tiempo verificamos si esa receta es la solución al problema o no. Pero él va a hacer un proceso de autoanálisis, un proceso para ver si esa receta que está dando él ha contrarrestado o no la enfermedad, pues en ese sentido. Pero, ¿qué sucede en este caso dentro de las ciencias sociales? Ese objeto de análisis o ese objeto de estudio es donde usted va a presentar cómo estaba antes, cómo estuvo durante el proceso que usted estuvo trabajando y cómo lo dejó. Ojo en un sentido, si logró de alguna forma comprobar o rechazar, solucionar en una forma parcial o total el problema, porque esto les va a servir para hacer el proceso de evaluación, ese capítulo 6 que estamos hablando más adelante, ese capítulo 6 propiamente de lo que es la evaluación de su EPS. Pero aquí tiene que plasmarnos eso. Y eso nos da el tercer paso, propiamente, la situación de la sistematización, cómo narrar, cómo describir, cómo presentar la información, cómo poder presentar esos datos. Repito, eso ya quedará a criterio de ustedes, quedará según su creatividad, según su forma. Y ojo a esto, lo que usted quiera transmitir. Ojo a este paso. Usted puede haber aprendido 100 cosas. Excelente, felicitaciones. Pero en su EPS solo va a comunicar 5. Usted se va a guardar 95 para usted. Está en su derecho. Nadie le puede decir que no. Dice bien lo que les voy a decir ahorita. Hay algunos EPSistas, eso queda ya a criterio de cada persona, pues en el sentido, no, yo no soy nadie para juzgar, pues en el sentido, pero hay personas, ojo en ese sentido, que hacen esto. Yo no estoy diciendo que está bien, pero tampoco estoy diciendo que está mal. Ahí cada quien lo sabrá interpretar. Recuerden que aquí lo revisa su jefe. Entonces, propiamente, usted transmite, volvamos nuevamente a esa ejemplificación de esos 100 cosas que usted aprendió, y usted, pues, cuando le entrega esto a su jefe, pues transmite toda la información.
Pero algunas personas, queda a criterio, ahí es cada persona, cuando hacen el informe final, propiamente, pues solo transmiten el 50% o el 45%. Se guardan algunos datos, se guardan alguna información. Cada quien sabrá por qué lo hace, probablemente. Y no va a haber nadie, no va a haber nadie que le diga, mira, ahí te faltó ciertas cosas. El único que podría decirlo cuando ya está el informe final, que le faltó algo ahí, sería su jefe, pero ni él ya no puede hacer nada, porque el informe final ya viene con visto bueno del asesor, visto bueno del encargado de metodología y visto bueno del revisor. Y el jefe no tiene participación o no tiene voz ni voto en el examen público. Él podrá llamarlo y después decirle, mire, licenciado, venga un momentito. Sí, licenciado, ¿en qué le puedo servir? Le dirá a usted, ¿por qué no transmitió toda la información en su informe final? Y usted le explica las razones. Realmente el licenciado no considera adecuado presentar esos datos. Consideré presentar únicamente los datos para mí más importantes. Él ya no puede hacer nada. Ya está aprobado y usted ya está graduado. Eso queda ya a criterio de ustedes. ¿Y dónde van esas estrategias de comunicación? Esas estrategias de comunicación es provocar procesos de aprendizaje, es provocar lecciones o anécdotas o experiencias para otras personas, para que otras personas que vengan atrás de ustedes se entusiasmen, se motiven en lo que ustedes en algún momento han hecho al leer los EPS pues, de otros compañeros o de otros profesionales que ya se graduaron. Ahí ustedes tienen cierta información. Ojo, no saben si lo que esta persona comunicó ahí es a cabalidad todo lo que le pasó en el EPS. No lo saben probablemente y nunca lo van a saber. Eso solo se lo conoce únicamente, solo hay dos personas que lo van a conocer, los dos seres, pues. Solo el profesional y solo Dios, pues, en ese sentido. Pero aquí no, en ese sentido. Aquí se trata de que usted describa, usted narre esas estrategias de lo que usted quiere comunicar, de lo que usted quiere transmitir, de lo que usted considera que le puede servir a otras personas. Allá ellos si los toman en cuenta o no, como hemos dicho. Pero deben haber ciertas estrategias para poder cumplir ese proceso de narrar, de describir, de presentar los conocimientos, de presentar las experiencias. Y es en base al criterio que cada persona tenga. ¿Cómo usted debe de hacer ese proceso? Ahí volvemos al proceso de creatividad. Ahí, por ejemplo, ustedes van a ver ese video propiamente, en este caso es un EPS del área de salud, propiamente de la San Carlos, en ese sentido, donde ellos se les ocurrió, están en su derecho, era un EPS grupal propiamente, donde ellos pues hicieron un video de todo lo que estuvieron haciendo durante los tres. Ahí en el video propiamente se ven esos procesos de caminata, esos procesos de encontrarse a las personas, ese proceso donde iban trabajando, cuando estaban en el cubículo, o en otras áreas, pues, cuando daban algún tipo de capacitación en base a sus actividades, en base a su plan de acción. O en algún momento les tocó que ya poner en práctica esos conocimientos. Aquí hay vinculación de medicina con odontología pues, y con humanidades. Este es un trabajo, un EPS multidisciplinario. Pues. Se reunieron varias carreras, 5 carreras propiamente, y eso es lo que están presentando propiamente. Y eso es lo que se evalúa pues, en el tío. Así fue como ellos tomaron propiamente la narración, la descripción propiamente o la ejecución de su proyecto, así como ellos lo presentan. Claro, ojo en este sentido y como lo vamos a ver más adelante, pues tiene que haber un guión, tiene que haber una narración. No es que ustedes van a poner ahí el... por ejemplo, aquí ven ellos, aquí por ejemplo aparecen alguien de veterinaria en ese sentido y incluyeron ese EPS alterno. La gente sabe que ustedes estaban trabajando eso y la gente les fue a pedir ayuda. Entonces ellos lo presentaron ahí propiamente como ese proceso. Pero ¿qué significa esto? Pues en ese sentido, que ustedes tienen que tener una estrategia de cómo poder comunicar ese proceso. No es solo de poner el video, porque ojo, ya lo hemos dicho, los EPS tradicionales pues van impresos, pero usted lógico que no va a poder imprimir un video, pues tendrá que presentar un guión, tendrá que presentar como una película propiamente. Ahí es donde entra ya el proceso de la creatividad, la originalidad, que es lo que vamos a ver propiamente, es lo que son esas estrategias de comunicación. Miren, descríbanlo todo. Miren. Y además esto les va a servir a ustedes, vuelvo a repetir, en forma personal, en forma profesional. Cuando ustedes vean su EPS dentro de unos 10, 15 años,
se van a recordar de estas situaciones, se van a recordar de estas experiencias. Y ustedes van a decir, en mi EPS pasó tal situación, en mi EPS hubo tal situación a la cual estoy ahorita como profesional que tengo que ver cómo la enfrento. Para eso les sirve, para las experiencias, para las anécdotas. Nárrenlo todo, pues, o lo que ustedes quieran. Como repito, nadie les puede decir que hay que presentarlo al 100%. Ustedes sabrán esas experiencias, esas anécdotas, esas aventuras que tuvieron en el desarrollo de su EPS. Pues. Vuelvo a repetir, solo interesa esas 4 o 5 horas diarias, probablemente. No interesa aspectos personales, no interesa aspectos familiares, aspectos de pareja, eso no nos interesa. Eso no es el EPS, ojo contigo, sino que son esos conocimientos que usted adquirió o esos neos conocimientos que usted aprendió en el tiempo. Y eso nos da propiamente el proceso de cómo presentar. Hemos hablado, y lo dijimos desde un inicio, que es una narración, es contarnos propiamente. Pero esa narración debe ser clara, debe ser visible, debe también tener un proceso de creatividad, debe tener también un proceso para que los lectores estemos motivados, pues en el sentido. Tiene que haber un proceso de acción, intervención en el sentido. Tiene que haber ese proceso de originalidad, creatividad en el sentido. Entonces, en este caso, pues usted va a hacer un texto narrativo en ese sentido. Es cierto, usted puede ser de ingeniería, puede ser de psicología, puede ser de medicina. No lo prepararon, eso es cierto, eso es válido. No le dieron cursos de redacción, no le dieron cursos de literatura, pues está bien, eso no lo estamos discutiendo. Pero tiene ciertos conocimientos, aquí se aplican, ojo en ese sentido, pues algo que usted ha aprendido en básico. ¿Se recuerda cuando usted hacía los resúmenes? Cuando usted hacía el proceso de comentarios, con aquellas famosas fichas, tío, o cuando usted propiamente contaba una historia, contaba un cuento, como lo vamos a ver más adelante, pues en el día. Entonces se trata de que usted, a través de ese texto narrativo, pueda poner o pueda informar, parece que es uno de los objetivos de la sistematización, o pueda hacer ese proceso de enseñanza, o pueda de alguna forma entretener, en ese sentido, a las personas. Ese texto narrativo, acuérdense, yo entiendo que hay de medicina, hay de ingeniería, hay de carreras, en ese sentido, que no nos han preparado para poder hacer un texto narrativo. Pero aquí los de humanidades sí nos podrán ayudar en ese proceso. Entonces, ¿qué significa? Que debe haber una estructura interna y una estructura externa para poder narrar propiamente ese texto, que sea un relato, que haya una introducción, que haya un nudo, un clímax, en el sentido, que haya algo que llame la atención y que también haya un desenlace. Como cualquier cuento, como cualquier historia. Había una vez un EPCista que estuvo realizando o realizó un EPS propiamente en tal lugar. Y tal vez no se mencionan ustedes. Y no necesitan mencionárselo porque hay un documento oficial que va a ser el EPS, el informe final. Pero aquí es la esencia, la característica, la comunicación que usted quiere o que usted pretende transmitir. Entonces, ¿cuáles son los textos narrativos que usted puede utilizar? Repito, la mayoría, y se entiende y se comprende propiamente, por eso vuelvo a repetir, es uno de los capítulos más cortos del EPS propiamente, pues aquí queda ya criterio de ustedes. Hay personas o EPSistas que lo hacen en 2, 3 páginas. Está bien, pues no hay ningún problema, es lo que usted quiso transmitir, es lo que usted quiso narrar, describir, sistematizar, pues en el sentido. Tampoco se trata de que usted haga un capítulo de unas 300 páginas, porque tampoco es eso. Pues. O sea, es narrar lo más importante, es narrar o describir esas anécdotas, esas experiencias. Entonces, la mayoría de carreras, pues lo hacen en 4 o 5 páginas, ese capítulo. En ese sentido, es ya usted lo que quiera transmitir. Entonces, existen varias formas de poder hacer ese capítulo de la sistematización. Aquí tenemos 9 recomendaciones, 9 sugerencias de cómo usted puede hacer ese capítulo. Repito, es lo que usted quiera transmitir, es lo que usted quiera como estrategia informar en ese sentido. Entonces tenemos como esas 9 características, ahí las vamos a ir viendo, ya les servirá de guía a ustedes, yo solo se las presento así en términos generales, ya será decisión de ustedes cuál es el que van a manejar. Tenemos, por ejemplo, los cuentos, la leyenda, el mito, la novela, la poesía, la crónica, la noticia, el reportaje y la biografía. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, pues probablemente. También, pues, tenemos
Como número uno, el cuento. El cuento es una narración breve, con pocos personajes y un desenlace rápido. Es lo que la mayoría hacen propiamente a la hora de hacer su tematización. Había una vez un pueblo donde había tal cantidad de personajes. Y ustedes, si quieren, aquí pueden manejar, eso ya queda creatividad de ustedes, personajes reales o personajes ficticios. Y usted inventa personajes, en este caso, personajes principales, o tiene que haber un personaje principal que es usted, y personajes secundarios que propiamente serían las personas con las cuales se está trabajando. O si usted quiere, puede poner como personaje principal a su jefe. Ahí es su creatividad. Ahí es donde usted va a hacer ese cuento, ya sea un cuento dramático, un cuento en una forma peyorativa, o un cuento trágico, o un cuento divertido. Es su creatividad. Es donde usted tiene que iniciar. Había una vez, propiamente. Esa es la forma en que usted tiene que iniciar la descripción de ese capítulo. Había una vez un epicista llamado Juanito Pérez. O si quieren poner su nombre, pues, que se le ocurrió la brillante idea de ir a trabajar a tal comunidad. Y en esta comunidad había tales problemas. O sea, iba describiendo los problemas. Y él tuvo que hacer un diagnóstico y ustedes van describiendo ese diagnóstico. Van presentando esa teoría. Y ahí está haciendo ese proceso del nudo, propiamente. Ese proceso de narración de los hechos. Y él estuvo trabajando durante 6, 7 meses en esa comunidad, estuvo trabajando con niños, estuvo trabajando con mujeres o personas de la tercera edad, hizo tales actividades. Narra cada una de las actividades, está haciendo ese proceso de narrar, ese proceso de describir sus actividades, qué fue lo que usted pudo hacer y qué fue lo que le hizo falta, para luego llegar a ese proceso del desenlace, donde usted sencillamente podrá decir, y colorín colorado, el EPS fue un éxito, y colorín colorado, el EPS fue un fracaso, probablemente. O usted podrá poner una postdata, pues en ese sentido, o una anécdota. O usted podría hasta dejar, ojo, eso ya queda creatividad de ustedes, una continuidad, una secuencia propiamente, para que otros EPCistas pues se motiven y le den continuidad a su EPS. Queda ya a criterio de ustedes cómo vayan a hacer ese proceso de hacer ese cuento, esa narración breve, con pocos personajes, pero que tiene un desenlace. Pues es lo que la mayoría usa, de 4 a 5 páginas. Luego viene, número 2, la leyenda. La leyenda es una narración donde se van a mezclar hechos reales con hechos sobrenaturales. Aquí usted tiene una ventaja. Por ejemplo, si usted va a una comunidad, usted escucha las leyendas de esa comunidad y puede hacer una adaptación a esa leyenda. Usted escuchó la leyenda específica de cómo surgió ese pueblo, cómo surgió esa situación en esa comunidad o en esa empresa. Ya queda ya a criterio de ustedes. Y en base a su creatividad, usted narra, usted describe, usted nos cuenta. Y ahí usted puede utilizar, como vuelvo a repetir, esos personajes ficticios y esos personajes reales. Pues ahí es donde usted está, ahí nuevamente ya necesita hacer un diálogo, necesita hacer un guión en ese sentido, para hacer ese proceso de esos relatos reales o esos relatos imaginarios, probablemente. Es donde usted, de alguna forma, aquí puede utilizar, ojo en ese sentido, pues lo que las autoridades, lo que las personas de la tercera o cuarta edad, lo que las personas grandes nos describían propiamente, y usted lo adapta al entorno actual. Hace ese proceso de readecuación, hace ese proceso de modernizar, por decirlo de alguna manera, esa situación o ese problema que se dio. Ahí usted podrá manejar. Había un héroe principal, un héroe que solucionó el problema, solucionó la situación en el EPS, en esa comunidad, o que usted fue el malo propiamente. Usted sabrá propiamente cómo usa su creatividad, cómo narra ese proceso de sus experiencias o sus anécdotas. Y luego venimos, como número 3, tenemos lo que es el mito. El mito es una historia de carácter fantasioso, en el cual va a tratar de explicar el origen y las causas de los problemas. Aquí es un poco de ciencia ficción, en ese sentido, donde usted tenía ciertas ideas, donde usted tenía cierta misión y visión, y que para usted tal vez era muy difícil poder cumplirlo. Pero ahora nos presenta, nos narra. Podría ser hasta un viaje, si quieren, al espacio, por decirlo, en el cual usted emprendió un viaje hacia otro planeta. Es cierto, estamos en la Tierra, pues, y a veces donde a algunos no les gusta, porque algunos no le ven, en este caso, a este apartado, no le ven seriedad, en ese sentido.
pero se trata de que usted nos pueda contar sus experiencias. Queda ya a criterio de ustedes cuál de esos 9 apartados que vamos a ver es el que usted utiliza. Usted es su creatividad, es su EPS. Repito, el asesor no puede decir, mire, eso está mal, pues en el sentido. Él lo que quiere es ver qué fue lo que usted estuvo haciendo. Cómo usted lo presenta es otra cosa, pues en el sentido. Es otra descripción. Él le podrá decir, mire, yo siento que esa historia que usted está narrando la veo muy fantasiosa. Volvámoslo un poco más real, pues entonces, ahí sí él podría hacerle algún tipo de cambio. Pues, recuerden que es el que nos va a dar el visto bueno para nuestro informe final. Entonces, sí tendríamos que hacer esos cambios o esa sugerencia, pues, dependiendo de cómo usted sepa o cómo usted conoce a su asesor. Pues. Entonces, el mito es precisamente eso. Es una historia de corte fantasioso, en el cual usted describe las causas y orígenes del fenómeno. Usted ya lo sabe, es un diagnóstico. Y cómo se pudo, en una forma parcial o en una forma total, poder solucionar el problema. Bueno, luego viene la novela, como cuarto elemento. La novela es una narración también real o ficticia, solo que es más extensa que el cuento y lleva más personajes. En ese sentido. Esa novela es donde usted va a utilizar a las personas o va a utilizar actores principales. Va a haber un actor principal y una actriz principal, pues en ese sentido. Podría ser usted el actor principal y la actriz podría ser su jefe. Es decir, y van a haber personajes secundarios que son necesarios para poder entender la historia. Ojo en ese sentido. Esa historia que usted va a presentar necesita esos personajes secundarios, pero no son tan importantes dentro de la novela, pero sin ellos no se entiende la novela. Es cuando ustedes ven propiamente las novelas en la televisión. Aquí todos hemos visto alguna novela, propiamente. Alguna novela que nos ha llamado la atención. Y en la novela ustedes ven una historia principal, pero a la par hay personajes secundarios, o en cualquier película. Usted ve, probablemente, para que le ponga atención ahora a las películas, por ejemplo, hay actores principales, y cuando usted ve los créditos, aparecen actores secundarios. Por ejemplo, cuando hay premiación de los premios Oscar o de los premios de Cannes, pues se le entrega un premio al actor principal y se le entrega premios a los actores secundarios, porque sin ellos no se entendería la película. Sin ellos no se entendería la novela propiamente. Es aquí también donde usted haría ese proceso, de ese guión, de esa narración propiamente, donde usted presenta ese actor principal o esos actores principales y actores secundarios, pero tiene que ir vinculación. Es un poco más extensa, algunas personas cuando lo hacen, propiamente ese capítulo se guía como unas 20 páginas, pues, porque ahí sí, propiamente, algunos incluyen, aquí sí, esto vuelvo a repetir, esto ya es como una observación, aquí incluyen propiamente el EPS alterno. Aquí sí, ellos lo consideran adecuado porque hay personajes secundarios. Recuerden que el EPS es un EPS secundario, pues en ese sentido. Ahí ustedes sabrán cómo van a presentar ese tipo de datos. Luego viene, como número 5, la poesía. Algunos de los que estamos aquí nos gusta declamar, nos gusta esa poesía, pues es un género propiamente de la literatura, en el cual usted va a hacer una narración de ciertos hechos, reales e imaginarios, reales o ficticios. Y usted aquí sí maneja mucho en el área de humanidades, aquí sí los de humanidades propiamente, pues usted lo manejará en cuartetos, en quintetos, en sextetos propiamente, y ya manejará un proceso de rima, pues en ese sentido, para hacer ese proceso. Cuando algunos lo hacen de otras facultades, pues lo hacen a 3, 4 páginas. Es una poesía, pues, señor. Vean ustedes, si ustedes supieran leer o pudieran interpretar, por ejemplo, La Niña de Guatemala, podría ser un EPS, pues, en ese sentido. Es la descripción de un hecho en el cual vino un personaje, un cubano probablemente, que vino a trabajar aquí en Guatemala y se enamoró de una niña hermosa en cierto lugar, y hace todo el proceso de la narración. Es una poesía, es una descripción de un EPS, por decirlo de una manera. Y hay un nudo y hay un conflicto, que esta niña se quedó enamorada y como él se fue con otra propiamente en ese sentido, pues, ¿qué sucedió? Que esta niña se murió de amor, pues, en el tío. Ese es el proceso, el nudo, el conflicto que se está dando. O lo que ustedes han en algún momento, y los invito a que lo hagan, pues hay canciones de la niña de Guatemala, en ese sentido. Hay un par de adecuaciones. Hay unos cantantes argentinos que le hicieron una readecuación a la niña de Guatemala y se ve de otra forma, se entiende la poesía de otra forma, pero eso ya requiere análisis, requiere otro proceso de interpretación. Pues.
queda a criterio ya de ustedes. Luego viene, como paso número 6, esto se maneja mucho en comunicación, en el área de periodismo, en el área de locución, propiamente, lo que es la crónica. La crónica es un texto, en este caso, en un orden temporal, donde se van narrando los hechos y se va contando una historia. Ahí usted podría hacer un periódico. ¿Se recuerdan ustedes cuando estaban en básico o en diversificado? Hacían los famosos periódicos murales. ¿Se recuerdan en ese sentido? Y ustedes iban haciendo un proceso, iban haciendo una diagramación propiamente de ese periódico para contar ciertas experiencias, ciertas anécdotas. Aquí sí es muy importante, si van a manejar esto, y mucho vincularlo al propiamente, y aquí, y esta es una de las etapas, ojo, en ese sentido, que sí se requiere etapas previas. En ese sentido, regresar un poco a cómo estaba cuando ustedes tomaron la decisión antes de empezar el EPS. Es una de las pocas narraciones que necesita regresar un poco más en el tiempo, pues, la mayoría se enfoca solo en el momento en que ustedes empezaron a hacer su EPS y lo terminaron. Pero aquí sí, si se hace esa crónica, sí tendría que hacer ese proceso de los 4, 5, 6, 7, 8, 10 meses anteriores a empezar a hacer su EPS, para hacer ese proceso de narrar, ese proceso de caracterizar a través de esa crónica esos hechos. Bueno, luego viene, también se maneja mucho en el área de comunicación, pero no significa que no se pueda manejar en otras áreas, la noticia. Es un género, en este caso es un género periodístico, en que se narra brevemente un suceso. Bueno, vamos al caso de los periódicos. Muchos cuando hacen este apartado ponen cada noticia por cada actividad. Ahí es la creatividad. Ustedes hicieron 3 actividades propiamente y por cada actividad hacen una noticia, hacen una descripción propiamente, informan de los hechos propiamente. En el caso de las noticias, probablemente ustedes saben que es una noticia corta. Ahí sí ustedes podrían ponerse una limitante propiamente de una cantidad de palabras. Pues, esto lo hace más que todo los del área de periodismo, porque ellos están preparados para hacer ese proceso de la descripción, de narrar una historia a través de una noticia. No tiene que ser tan extensa, pues, pero tiene que saber transmitir esos hechos importantes o esos hechos relevantes, como también hechos que hay que describirlos, esos hechos secundarios, pero que no son, que digamos, no son los que tienen que sobresalir en la noticia. Digamos, por ejemplo, usted lo ve en los periódicos, accidente automovilístico, muere un motorista, pues. Entonces aquí el hecho principal sería la muerte del motorista, pues. Ya los hechos secundarios serían, por ejemplo, quién lo mató, pues, o si fue culpa de él, pues ya no es ese proceso. O si hubieron testigos, pues ahí es donde va narrando ese procedimiento. Igual sucede en su EPS. Luego viene, como octavo elemento, el reportaje. Es una investigación periodística extensa sobre una persona o sobre un hecho. Ojo en ese sentido. ¿Se recuerdan en la primera clase? Esto se maneja mucho en el área de la Universidad Da Vinci. ¿Se recuerdan cuando vimos el artículo científico? ¿Se recuerdan en ese sentido que había una limitante de espacio y que habían 2 tipos de artículos? El artículo formal, que es el que en el cual usted sigue propiamente el instructivo de su unidad de trabajo o la presentación de trabajos finales de su facultad, y había el reportaje a profundidad. Y habíamos puesto el ejemplo, poniéndonos el ejemplo en esa primera clase de lo que era el periódico, propiamente, y lo que era, en este caso, pues, Expediente, el programa de Canal 3 que se transmite los domingos. Y habíamos explicado que en el reportaje hay una noticia, las caravanas. Todos recibimos esa noticia de las caravanas provenientes de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Pero en el reportaje es donde se hace una investigación a mayor profundidad. ¿Cuáles son las causas, los orígenes? ¿Por qué viene la gente huyendo? Nosotros solo escuchamos caravanas y creemos que son caravanas provenientes de Honduras que quieren pasar por Guatemala y México para llegar al sueño americano, pues por aspectos económicos. Pero puede ser que a través de ese reportaje encontremos que muchas de esas caravanas vienen huyendo por el acoso del narcotráfico o el acoso de las maras, pues, o cualquier otro problema que se presente. Es donde ya hay una investigación a mayor profundidad. Este tipo de género periodístico sí se maneja mucho en el área de ciencia de la comunicación y es lo que ellos presentan en su EPS, porque es propiamente la información de todo lo que estuvieron haciendo en su EPS. Es ellos donde le dan ese enfoque, esa caracterización. Pero si usted lo quiere manejar y hace una investigación a mayor profundidad, sin confundir, vuelvo a repetir, sin confundir con el capítulo de la evaluación, ese capítulo 6, que lo vemos dentro de 15 días. No,
Aquí solo es descripción de esas noticias y hacer un poco más de presentación de más datos, pues, en ese sentido, en ese apartado. Bueno, luego viene lo que la mayoría usa. Ojo a esto. La mayoría cuando hacen tu EPS junto con el cuento, esa es la otra parte que lo usan. La mayoría cuando hacen su EPS o hacen un cuento o hacen una biografía. La biografía propiamente es la narración de la vida de una persona. Es la narración de la vida de ustedes. Solo en el punto de vista profesional. Vuelvo a repetir. Solo nos interesa que ustedes nos narren su vida, pero durante el tiempo que estuvieron trabajando en el EPS, durante esas 4 o 5 horas diarias, durante esas 20, 25 horas a la semana, propiamente. Solo eso es lo que nos interesa, profesionalmente. ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Qué fue lo que usted presentó? ¿Qué fue lo que usted nos puede dar a conocer propiamente? Es la narración de cada persona. Muchos cuando hacen su EPS, hacen ese proceso de la biografía, donde van contando, donde van narrando la vida de esa persona y los momentos más sobresalientes. Es donde ustedes presentan sus actividades y donde ustedes presentan a través de esa estrategia qué fue lo que hicieron, qué fue lo que aprendieron, qué fue lo que notaron de distinto. Aquí solo se los presenté a grosso modo. Queda criterio de ustedes cómo hagan ese capítulo, propiamente. Eso ya es creatividad, originalidad. Dice bien, yo los decía, el asesor no tiene participación aquí. Tiene participación el jefe, pero el jefe no le va a estar diciendo a usted cómo va a presentar los resultados. Él lo que quiere ver es que los resultados sean reales, ¿ves? La estrategia que usted utilice para comunicar, eso ya es distinto, pues, en ese proceso. Eso ya usted sabrá cómo va a presentar ese tipo de información durante esos 3, 6 o 9 meses. Entonces, ¿qué es lo que va a llevar ese capítulo 4, propiamente? ¿Cuáles son los elementos que usted debe tomar en cuenta? Actores. Ese actor principal, que es usted, y los actores secundarios. Ese grupo de vecinos, ese grupo de padres de familia, esos alumnos, probablemente. ¿Qué acciones usted hizo? ¿Y qué acciones o qué resultados obtuvo, propiamente? Por ejemplo, ustedes aquí van a ver a la par un video, en este caso es la sistematización de una persona del área de psicología, pues en el sentido. Él trabajó en el Hospital Roosevelt, trabajó con niños propiamente que sufren quemaduras propiamente. Él hizo un aspecto de musicoterapia, pues en ese sentido, para la narración propiamente de su EPS. Pues, él trabajó durante esos 9 meses o 10 meses que le iba a hacer su EPS. Pero se le ocurrió la idea de hacer un video donde presentaba cómo trabajó con los niños, esas anécdotas, esas experiencias que tuvo con los niños, porque ahí es donde se aprende propiamente, ahí es lo que se trata de transmitir, esos conocimientos. No nos interesa la teoría, ojo, la teoría está en el marco teórico, aquí no propiamente, aquí es las experiencias, ese mensaje que usted obtuvo, esas implicaciones, esas anécdotas, experiencias personales. Vuelvo a repetir, más de algo aprendió, más de algo le sirvió el EPS, pero en ese sentido, la mayor parte sí aprendemos con el EPS, la mayor parte nos gusta el EPS que realizamos, pues ya lo realizamos, y esas experiencias, esas anécdotas nos van a servir más adelante. Entonces él utilizó en este caso una arte terapia o musicoterapia propiamente para presentar sus resultados, para presentar las lecciones propiamente. Y como en todo hecho, como hemos dicho, hubieron actores principales, que en este caso es el EPSista, actores secundarios, que es en este caso los niños, porque él trabajó en el Hospital Roosevelt con niños que sufren quemaduras, esas quemaduras que son por juegos pirotécnicos o esas quemaduras porque se cae una olla de agua caliente o por descuido de los padres de familia, o por ahí que se haya razón, pero eso es lo de menos. Entonces ahí se le da un tipo de proceso para la curación, pero él lo vio desde el punto de vista de psicología. Él no le interesaba tanto cómo curar esas quemaduras, sino cómo curar esas quemaduras internas, por decirlo de una manera, esas circunstancias, porque los niños pasan ahí alrededor, dependiendo la quemadura que tengan, propiamente, o dependiendo el problema que tengan, pueden pasar hasta meses ahí en el hospital. Pues que en algunos hospitales, en hospitales nacionales, hay escuelas para niños, pues en ese sentido. O si usted lo está trabajando en el centro preventivo, por ejemplo, lo está trabajando en una cárcel de mujeres, pues hay niños que están acompañando a sus mamás, pues en ese sentido. Claro, hay una cierta edad, pues en las cárceles no son más de 5 años, pues en ese sentido. Pero aquí en los hospitales propiamente estaban esos actores secundarios. Y habían actores terciarios, los padres de familia. También benefició ese EPS a los padres de familia,
porque también el padre de familia tiene algún tipo de problema mental, en ese sentido, porque ve al niño, más que todo la mamá, porque aquí en los hospitales es más donde hay presencia de la mamá, pues en ese sentido, porque la mamá se queda con ellos propiamente, se les permite a la mamá estar con ellos pues, propiamente, porque no pueden dejar al niño solo, porque entonces ahí ya no se va a curar el niño, pues en ese sentido, allá puede crearse otro tipo de enfermedades, otro tipo de problemas psicológicos. Entonces ahí él narró o él describió o nos contó a través de usted, ahí el video está en Clapton propiamente ahí para que usted lo pueda ver, y ahí él va narrando todo su EPS. Y también pues hubo ese proceso de un diálogo, ese proceso de un guión propiamente para poder presentar. Y él le utilizó pues un código QR para que las personas que veamos su EPS en forma física, escaneamos ese código QR y es el video que se están viendo ahí. Pues, queda ya a creatividad de ustedes. Pero también hay otros elementos que hay que tomarlos en cuenta. Las acciones que usted ejecutó. Ojo a esto. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos el cronograma? Usted tenía programado ciertas actividades. ¿Las pudo llevar a cabo? Si las pudo llevar a cabo, hubo ese proceso de retroalimentación. Se recuerda que a veces había que hacer 2, 3 actividades en ese sentido. Y de esas actividades te iba mejorando. Se recuerda, la actividad 1 también no me salió tan bien, pero la actividad 2 sí me sale mucho mejor. Y la actividad 3 me sale mucho mejor todavía. ¿Cuáles fueron los resultados que usted tuvo? Ese proceso de evaluación. ¿Aprendió? ¿Puso en práctica ese 75% de las actividades? ¿O tuvo que cumplir al 100%? ¿Qué implicaciones dejó? ¿Qué conocimientos dejó? Es lo que se conoce en el área, vuelvo a repetir, en el área de ingeniería o en el área de psicología como extensión o docencia. ¿Qué aprendió? ¿Qué tipo de dinámicas tuvo que improvisar? Porque a veces hay que improvisar en ese tipo de actividades. Por ejemplo, ahí ven nuevamente el video, hay una compañera del área de medicina que tuvo que hacer un proceso en ese caso ellos lo estuvieron haciendo durante el tema más o menos del 2022, 2023, pero tuvieron que hacer algún proceso por la situación del COVID. Tuvieron que enseñarle, porque ojo, en muchos lugares no creyeron o no lo creen todavía lo del COVID, pues se recuerdan que el proceso del uso de las mascarillas, el proceso de lavado de las manos, con todo respeto, hay muchos lugares donde los niños o los padres de familia no se lavan las manos, pues en ese sentido. Tampoco se trata de que se laven las manos a cada rato, pues, sino que se trata de que haya un proceso de limpieza, un proceso de salud, pues en ese sentido. Y aquí utilizaban ellos salud preventiva, en ese sentido, prevenir algún tipo de enfermedad. Y también ustedes pueden ser del área de ingeniería, pueden ser del área de humanidades, pueden utilizar ese tipo de estrategias. Ellos en algún momento pues tuvieron algún tipo de actividades para mantener el interés dentro del grupo de niños o entre el grupo de vecinos. Eso ya depende de su proceso. Son las lecciones que usted ha aprendido a lo largo propiamente de ese proceso, a lo largo propiamente del desarrollo de su EPS. Vuelvo a repetir, este capítulo les va a servir mucho en su vida personal y más que todo en su vida profesional. Repito, cuando ustedes vuelvan a leer su EPS dentro de unos 10, 15 años, te van a recordar. Y eso jamás lo van a olvidar. Esas anécdotas, esas experiencias. Y es donde usted, ojo en este sentido, aquí es donde usted va a sentir esa vocación, ese gusto por la carrera. Cuando yo estuve haciendo, usted podrá decir, cuando yo hice mi EPS me tocó que montarme en un burro, me tocó que cruzar ríos, pues en ese sentido. Pero me gusta la carrera de medicina, me gusta la carrera de psicología, aunque me tuve que ir a meter a grandes lugares, hasta la montaña probablemente. Pero eso es lo que a usted le está formando como profesional, pues en el sentido. Y ese trabajo en equipo probablemente. Y es aquí donde usted puede fomentar una buena amistad, si hace un trabajo multidisciplinario. O propiamente esto le va a servir, vuelvo a repetir, si usted se queda trabajando en la comunidad. En muchos lugares o en muchas empresas les van a dar la oportunidad que usted se quede trabajando en ese sentido. Porque vieron que usted hizo un EPS, que usted le puso ese interés, que usted le puso propiamente ese amor, esa pasión propiamente a su trabajo. Eso ya queda propiamente a criterio de cada persona. Si se dieron cuenta, pues la clase de hoy fue corta, porque este es el capítulo más corto del EPS, pues vuelvo a repetir, la sistematización es narrar los hechos, narrar el proceso de cómo estaba antes, durante y después, cómo estaba antes esa situación en la comunidad, en la empresa, cómo ustedes lo fueron trabajando y cómo ustedes lo dejaron, pues probablemente. Más de algo dejaron en la empresa, más de algo dejaron en la comunidad, pues
algo bueno o algo malo, pero algo dejaron, y algo dejaron en ustedes mismos, como personas, como seres humanos, como individuos. Entonces, es hacer, propiamente, si quieren verlo en puntos de vista más profesional o más actualizado, pues la sistematización vendría siendo como una línea en el tiempo, o con el sentido, una línea en el tiempo en el cual usted va describiendo. Hay otra forma también en la cual ustedes pueden presentar, y eso no lo pusimos aquí, pero ahorita me recuerdo, hay un paso número 10. Es un diario. Es un diario, propiamente un diario profesional. Vuelvo a repetir, solo nos interesan los aspectos profesionales, los aspectos de los cuales usted estuvo narrando durante esos 3, 6, 9 o 10 meses. Entonces, es una línea de tiempo. Esos hechos que usted le sucedió, ahí usted podrá, si quiere usted empezar de cuando usted terminó el EPS para cuando lo inició, o al revés, usted quiere iniciar de cuando inició el EPS y cómo lo finalizó. Creatividad ya de aquí a cada quien en ese apartado. Bueno, preguntas, dudas, algo que tengan al respecto. En ese sentido, voy a regresar al aula. Espero que ahora sí se haya visto la presentación. Como vuelvo a repetir, mil disculpas por lo de la semana pasada, pero es que ustedes no me dijeron también de que no se miraba la presentación. Yo cuando vi la grabación, solo vi que estaba ahí el GIF de la sesión, pero no vi la sesión probablemente, hasta después que ya se empezó a correr la presentación, pero me hubieran dicho. Espero que ahora sí se haya visto la presentación. Por favor, gracias, Rubí. Si no, yo los invito, por favor, si tienen alguna duda, por favor, ahorita voy, María José, ahorita voy. Si no lograron, sé que no pasó, porque no pasó la presentación, por favor, vean en el Classroom. Ahí está la sesión que utilicé, en este caso, de compañeros de otro curso libre. Véanlo, porque ahí les va a servir propiamente, vimos ese proceso de los cronogramas, ese presupuesto, ese aspecto del presupuesto y cómo hacer el plan de acción. Yo les recomiendo, vean la sesión, pero vean la presentación. Es que eso les hizo falta a ustedes la semana pasada. ¿Sí, María José? Era respecto a lo que estaba diciendo de las clases que podíamos verlo. Ya me resolvió la duda en esa explicación que dio. Gracias. Vaya, está bien, María. Como les digo, ustedes tienen la ventaja, grabamos las sesiones, tienen 2 lugares donde puedan verlas. Uno, perdón, uno a través del canal de YouTube o 2 en Classroom, pues decir, ahí aparecen los enlaces. Propiamente van a tener todo el año, no se preocupen. Ahorita el curso lo terminamos dentro de 22 días. No se van a preocupar que ya cuando termine el curso yo voy a borrar Classroom. No, les va a quedar todo el año. Descarguen los videos. Yo se los dije, les cedo el uso de los videos. Descárguenlos. Les va a servir. Tal vez yo entiendo y comprendo, porque eso ya me lo han dicho algunas personas, que tal vez lo que yo estoy transmitiendo no es en sí probablemente el EPS que les vayan a pedir en su facultad. Pero no lo veamos tanto para el EPS de su facultad. Veámoslo para su vida profesional. Muchas de estas cosas les van a servir en su vida profesional. Como yo les he dicho, yo ya voy de salida. Les corresponde a ustedes asumir ese papel, pues, en el sentido. Y aquí estoy transmitiendo ciertas experiencias, ciertas anécdotas. Yo podría decir que este curso libre que estoy impartiendo, o que imparto propiamente, podría ser mi sistematización de mi EPS para el doctorado, pues, en el sentido. Ahí, yo presento los videos, propiamente, y hago ese proceso de doctorado en el área de investigación. Y ese podría ser una sistematización, pues, en el sentido. La narración, la descripción, propiamente, de las clases que doy, pues, queda ya a criterio de cada quien. Pues. Pero yo sí les invito, y gracias María José que tocó eso, vean los videos, hombre. Vuelvan a verlos, están ahí en Classroom, están en el canal de YouTube. Véanlo las veces que quieran. Y si los quieren descargar, descárguenlos. No hay ningún problema. Yo les cedo los derechos de los videos. ¿De qué me sirve? Prohibido descargar los videos de YouTube. Descárguenlos, siendo el eslogan de la San Carlos. Y enseñar a todos. Compártanlos. Más de algo les puede servir a ustedes o les puede servir a otro compañero. Pues, bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que tengan al respecto? La próxima semana vamos a ver el capítulo 5, el voluntariado. Vuelvo a repetir, no puedo abordar el voluntariado de cada unidad académica o cada centro regional.
El único voluntariado que se tiene fijo, ya se sabe que se va a trabajar, es en humanidades, que es el tema de la reforestación, pues. Pero ya el tema del voluntariado, ustedes tendrán que averiguarlo en su facultad o en su centro regional. ¿Qué les van a poner a hacer? Hay facultades que sí los ponen a hacer y otras que no les ponen a hacer nada. Eso ya dependerá de cada quien. Pero yo voy a presentar el voluntariado a nivel universitario. Es lo que se conoce como el BULUSAC, el voluntariado de la USAC. Y también voy a presentar los voluntariados de la Mariano, de la Rafael Andívar, de la Galileo, de la Da Vinci. Voy a presentar, por lo menos de las 14 universidades, voy a presentar el voluntariado de cómo se trabajan en 10. No he logrado conseguir información de unas, me faltan 4 universidades por ahí, pero voy a tratar de conseguirlo para próximos cursos. Pues, ¿cómo se trabaja? En algunas universidades, como la vamos a ver, por ejemplo, en la Landívar, el tema del voluntariado es un curso, propiamente. En la mayoría de universidades, el voluntariado es externo, o sea, es de 1 o 2 días, pero es más que todo, suena voluntariado que me nace, que yo lo quiero hacer, pero es obligatorio, en ese sentido, en esa situación. Pero en algunas facultades, pues los ponen a hacer ciertas actividades, ciertas funciones. Por ejemplo, ahorita voy, María José, en algunas, las famosas ferias, ¿se recuerdan? Las ferias estudiantiles, donde llegan alumnos de básico diversificado y se quieren informar sobre ciertas carreras que se ofrecen en el centro regional o en la facultad o en la universidad. ¿Sí, María José? Licenciado, con respecto a lo que usted estaba comentando, quizás me adelante, pero ¿cómo aplica un voluntariado en una tesis? Ese es, menos mal que tocó eso. En las tesis no hay voluntariado. Depende de la facultad. Mm, El voluntariado solo es ¿En para área los... administrativa? Sí, podría ser en el área administrativa, pero, vuelvo a repetir, tendrían que ustedes averiguar, pero en las tesis no se hace voluntariado. Solo es para los EPCistas. Mm, Es que la idea es esto. Recuérdense que el EPCista tiene mayor ventaja que el tesista, porque está en la empresa, está en la comunidad. Entonces, hay mm, personas que cuando hacen el proceso del voluntariado, transmiten avances de su EPS. Ahí podría caer el aspecto de la sistematización. Hacen un proceso de narrar cómo les ha ido, o cómo les está yendo, o cómo les, porque el voluntariado se hace al mismo tiempo que el EPS. No es que usted vaya a suspender el EPS. Es que solo ah, es un muy día. bien. Solo es un día o 2 días. Y ni siquiera es todo el día. El voluntariado, ¿se recuerdan ustedes cuando hicieron sus prácticas que hubo un día que tuvieron que suspender sus prácticas por el famoso examen del Ministerio de Educación? Pues aquí es lo Ujú. mismo, en ese sentido. Aquí es donde ustedes, porque la facultad les va a avisar, eso sí, tiene que haber una planificación de la facultad, pues lo vuelvo a decir, depende de la facultad, donde les van a decir, por ejemplo, ustedes lo empezaron a trabajar ahorita el 1 de julio, entonces viene la facultad y le va a decir, mire, esté preparado para el 20 de septiembre, que vamos a hacer la feria estudiantil. Entonces le avisan y le están recordando que el 20 de septiembre usted no va a poder hacer su EPS, pues no va a estar en la empresa. Y a usted le sirve también para avisarle a su jefe. Y su jefe está enterado, porque tampoco no puede decir a su jefe, mire, mañana no vengo. Y él le va a decir, ¿y qué pasa? Es que mañana tengo que hacer el voluntariado. Tuvo que haber avisado, tío. Tuvo que haber presentado algún tipo de excusa, pues probablemente. Es como cualquier empresa, pues como cualquier trabajo. Pero las tesis no. Ve, depende de la facultad. Depende de la facultad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver el voluntariado a nivel universitario, cómo se maneja el voluntariado en las universidades en Guatemala y cómo se maneja el voluntariado de, en este caso, Bolusac, que así se llama, voluntariado de la USAC, propiamente en ese sentido. Porque, repito, no sé qué les van a poner a hacer en su facultad y la única facultad que tiene definido el voluntariado, y aquí hay algunas personas que lo podrán confirmar, es Humanidades, que es con el tema de la reforestación. Pero yo no puedo hablar de la deforestación porque yo no soy de humanidades. Ahí tal vez las personas de humanidades que ya lo hicieron propiamente podrán contarnos algunas anécdotas, algunas experiencias de cómo lo trabajar. Pues, en ese sentido. Bueno, preguntas, dudas. Hoy estamos en la sesión número 5, ya solo nos quedan 3. Lo que es el tema del voluntariado, la evaluación y el informe final. Ya los cuadros ya están hechos, creo que en estos días nos van a mandar los diplomas. En ese sentido, ya los envié al área de cursos libres. Entonces, revisen siempre su correo, siempre y cuando usted haya ganado el curso, en ese apartado.
Es cierto que también tengo que mandar otros reportes por lo de la asistencia. Ahorita llevamos 5 en el sentido. Entonces, creo que no les va a llegar todavía el diploma porque sí tengo que mandar ese reporte de estar por lo menos en 6 sesiones. En el sentido. Entonces, algunos pudieron haber sacado 100, pero es que hay personas que solo ven las tareas y nunca están en las clases. Bueno, es cada quien, pues, cada quien sabrá cómo llevar a sus cursos libres, pues, pero sí, aquí sí hay un control, pues, en este. Bueno, entonces, no me queda más que agradecerle su tiempo. Hoy la clase era corta, no era tan larga, porque, como repito, es uno de los capítulos más cortos y es en base a la creatividad y a la originalidad de ustedes, cómo van a narrar o describir sus experiencias, sus lecciones durante el desarrollo de esos 3, 6, 9 meses. Entonces, para mí ha sido un gusto. Yo sé que algunos ya la otra semana ya estarán en clases, ya estarán regresando a su nuevo semestre propiamente, pero ya, como digo, solo nos quedan 3 clases para poder terminar este curso libre. Entonces, éxitos, triunfos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, Vivian.